Muy buenos días a toda nuestra querida familia de Radio María Ecuador y de Radio María del mundo entero que nos escuchan en este sábado 16 de agosto del año 2025. Es un gusto poder acompañarles un sábado más, poder estar junto a ustedes mientras realizan alguna actividad en casa o mientras están trabajando o mientras están paseando en su auto. Es un gusto para nosotros poder entrar en sus hogares y compartir con ustedes este sábado más. Hoy les acompaña en los controles Dani y aquí en la conducción Alexandra. Nos pueden sintonizar a través de todas nuestras ondas radiales en todo el país y también por nuestra app de Radio María Ecuador o por nuestra página web radiomariaecuador.org. Como todos los sábados, antes de iniciar nuestro programa, queremos encomendarnos a la protección de San Miguel Arcángel haciendo su oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del diablo. Reprímale, oh Dios, te lo pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a los demás espíritus inmundos que para perdición de las almas vagan por el mundo. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos, con tu espada defiéndenos. Amén. Y hoy sábado 16 de agosto tenemos un invitado que nos acompaña desde Loja, es el Padre Nilo Espinosa, para hablar con ustedes y dar a conocer más detalles sobre esta hermosa advocación de nuestra Madre Santísima que se festeja aquí en nuestro país de Ecuador, Nuestra Señora del Cisne. El Padre nos acompaña desde Loja y él fue por muchos años rector del convento allá en esta ciudad del Cisne. Le damos la bienvenida, Padre Nilo. Le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. Buenos días, Padre. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Ya. Sí, le Sí, muy buenos escuchamos. días con todos ustedes, de manera especial con la audiencia que nos escucha en todo el austro ecuatoriano y en el mundo entero a través de Radio María. Para mí es un gusto exponerles algo sobre la Santísima Virgen del Cisne. Así que estoy listo. Pueden nomás comenzar con algunas preguntas o como ustedes deseen. Muchas gracias, Padre Nilo. Primero quisiera que nos comente su paso por el Santuario del Cisne. Usted fue rector del santuario. Coméntenos un poco en qué tiempo estuvo en el Santuario del Cisne sirviendo ahí, por favor. Bueno, yo el 17 de diciembre del año 1976, llegué al Cisne, ¿no? Y tomé la dirección del santuario de la parroquia. Estuve hasta abril de 1983. Estuve trabajando entonces el obispo de Loja, Monseñor Alberto Zambrano Palacios, que era lojano, yo también lojano, y como lojanos nos dedicamos a trabajar totalmente por el Cisne, ¿no? Un obispo que abrió su mente, su corazón, sobre todo expresó su devoción a la Virgen. Y durante su tiempo de obispo, pues se realizó los 50 años de la coronación de la Virgen, ¿no? Que fue un acto muy espectacular. Cuando yo llegué al Cisne, el 17 de diciembre del 76, la carretera Loja al Cisne estaba en la mitad, había llegado al agua del Milagro. Y entonces, llegando allí, se me atascó el carro, ¿no? Y se acercaron los ingenieros, hablaron todas esas cuestiones. Y me dice, padre, aquí hay mucho barro y sobre todo, pues, hay que tratar aquí de este sitio, justo el agua del Milagro. Dice, vamos a tener que pasar por allí. La carretera pasará por allí. Padre, a lo mejor se dañe, se destruya. Yo dije, bueno, si es por el bien de eso,
y veamos si en realidad, pues aquí la Virgen ha hecho el gran milagro del agua del milagro, como se llama. Entonces, llegué yo al cine ese día, al otro día bajé y en presencia vimos toda el agua del milagro, cómo era ese sitio. Salía agua, portaba el agua, comenzamos a cavar para el arreglo de la carretera y nos encontramos en que no había agua. Había solamente un barro espeso. ¿No? Luego fue una tierra húmeda y a la final casi seca. Entonces, como ellos eran ingenieros los civiles, dice, padre, dice, vamos a arreglar aquí el agua y a procesar un poco su limpieza. Le cavamos más o menos un hueco como unos 2 o 3 metros, donde es el agua del milagro. Y fuimos poniendo piedras más grandes, más pequeña, ripio, arena gruesa y arena fina. Encima le dejamos todo arregladito. Fuimos al otro día y había agua. Era verdaderamente el milagro, porque allí, en el agua del milagro, no hay corriente de agua, brota de una tierra húmeda. Allí le encauzamos y le arreglamos, ¿no? Con esa imagen de la Santísima Virgen que hecha en cemento, y también le pusimos allí el peruanito, ¿no? Y allí es donde se celebra la misa el día 17 de noviembre al retorno de Loja al santuario. Ese es uno de los milagros que verdaderamente, no, me movió a mí y vi, ¿no? La realidad, cómo de la nada salía el agua. Arreglamos hermosamente eso, ¿no? Y luego le dejamos ahí. Ese signo mostró mucho y marcó en mi vida, y entonces me dediqué totalmente a trabajar por el cisne. ¿No? Trabajé allí algunos años, me tocó a mí, ¿no? La terminación de la iglesia, porque los padres oblatos, cuya sede está en Cuenca, la casa madre, ¿no? El padre Matovelle, ellos hicieron cargo del santuario el 12 de octubre de 1944. No existía la actual carretera. Había una carreterita que la habían abierto en base de Mingas para 1930, ¿no? Que llegaran los peregrinos porque era el año de la coronación. Y para 1934 colocar la primera piedra del santuario, donde estuvo presente Monseñor Arris Morales, que él era oriundo de Cuenca y fue obispo de Loja. Él colocó la primera piedra de la basílica en 1934 y estuvo al frente de eso, comenzando la construcción, el padre Ricardo Fernández, que él fue oriundo del Cisne, hasta 1944, cuando entregó a los padres oblatos. El plano de la basílica fue hecho por el padre Pedro Brúnica, un sacerdote, un religioso, no, lazarista. Él hizo el plano estilo romano. El padre Ricardo Fernández comenzó a hacer todo de acuerdo a ese plan. Y cuando llegaron los oblatos, entregó la tercera parte en muros, muros de la basílica que llegan a los 6-7 metros, parte de muro 5 metros. ¿De dónde traían las piedras? Ese es un gran sacrificio. Por eso esa basílica, podemos decir que es con las lágrimas del pueblo, de los peregrinos, el esfuerzo, ¿no? Y luego la ayuda y contribución de todos. Es una iglesia de todos, ¿no? La piedra la llevaban en rastra, desde por la carretera antigua, tal vez unos 5 o 7 kilómetros, ¿no? Un lugar que llaman la Culebrilla, la quebrada de Culebrilla. Desde allí llevaban en rastra, llevado por bueyes, y eran unas piedras inmensas, ¿no?
que para muestra de piedra el porte, ¿no? El volumen, cuando me tocó hacer el museo, para pasar de una parte a la otra parte, las piedras teníamos que romperlas poco a poco, ¿no? Con pico, ¿no? Con combo, ¿no? ¿Para qué? Para poder pasar de un lado al otro. Ese es un verdadero muro. Esa iglesia, esa no se caerá, ¿no? Ni con temblores, ni con terremotos, porque toda es en cemento, en concreto. Por eso es que el sonido de la basílica es un poquito malo. Es por el cemento, las paredes, todo eso, ¿no? Entonces, los padres oblatos recibieron eso en cimientos. Llegaron los primeros padres, ¿no? Y luego ellos vieron que no era conveniente seguirle y adaptaron al estilo gótico. Trabajaron allí muchos sacerdotes de los oblatos, ¿no? Estuvo el padre Luis Medina, ¿no? El padre Luis Belisario Medina, que es cuencano de Paute, estuvo en la Merced de Cuenca, ¿no? Él trabajó mucho allí en la Basílica del Cisne. Para dar el sentido gótico, en 1955 estuvo el padre Napoleón Quesada de Cañar y contrató a Miguel Sangucho, que es de Quito, de ese sector de la Gasca, por el lado de la comuna. Es verdaderamente un artista y a él se debe toda la ornamentación. A mí me tocó terminar la basílica de acuerdo a lo que habían proyectado, ¿no? Allí trabajaron toda la comunidad de oblatos y luego tocó terminar el piso, paredes, ventanales. Los ventanales, por ejemplo, toditos son de Cali, de Colombia, ¿no? Mario de Ayala, él fabricó. Los misterios del Rosario, que están en el primer nivel y en el tercer nivel, esos son de Mario de Ayala. Los de la mitad, del segundo plano, son del señor Larrazábal, de Cuenca. Y los de la torre son de Osvaldo Mora, un lojano artista que vivía en Quito. Eso se los puso en el año 80. Estos vitrales son los obispos y algunos vitrales sobre la coronación de la Virgen, la peregrinación, la aparición, no. Y luego tocó trabajar, ¿no? Los muebles, la sacristía, terminar todo eso, ¿no? Se mandó a tallar en San Antonio el altar de la Santísima Virgen de estilo gótico. El altar del Santísimo Sacramento, está en la capillita, donde se estableció la adoración perpetua al Santísimo desde 1980. Claro, la base de esta adoración fue que los oblatos instituyeron en todos los jóvenes la adoración y tenían en Quito la adoración nocturna. Acá pusieron la adoración perpetua, ¿no? Y como señor Alberto Zambrano se estableció, se inauguró en 1980, el 1 de enero. Se hizo, además, en tiempo de los oblatos, se mandó a hacer las andas de plata que lleva la Santísima Virgen allá en el santuario, ¿no? Se hizo el museo, se hizo la casa del peregrino, se quedó casi un 99% el campo mariano terminado, ¿no? Y se hizo la casa donde residen, ahora la casa de espiritualidad, donde residen los sacerdotes actualmente, y las hermanas nazarenas, donde tienen la escuela y el colegio. Es decir,
que todo lo actual es gracias a la colaboración de los peregrinos, ¿no?, de todas partes, de la Suay, de Cañar, de Zamora, de Loja, del Oro, y luego de parte norte del Perú. Y actualmente, pues, los peregrinos vienen de Colombia, de Estados Unidos, vienen de otras partes. ¿Por qué? Porque en los últimos años, desde el año 80, se hizo una gran difusión de imágenes de la Santísima Virgen, ¿no? Y el lojano mismo, ¿a dónde va? Va llevando su imagen. Entonces se propagó y ahora estamos cosechando todo ese trabajo sembrado del culto y devoción a la Virgen. Hoy tenemos la gran peregrinación que comenzará el día domingo, el 17, y culmina el día 20 en la ciudad de Loja, donde a lo largo de toda la romería, más o menos se cuenta quizá unos 2 millones de personas. Claro, van cambiando, ¿no? Una inmensidad es de el Cisne San Pedro, el primer día, luego San Pedro Catamayo, el segundo día, el tercer día descansa en Catamayo y el cuarto día sale de Catamayo a Loja. Es verdaderamente, discúlpeme la expresión, una cosa loca. Es de ver cómo la gente manifiesta su amor. Hace unos momentos estaba comentando y viendo por qué tanto es la devoción de la Virgen, ¿no? Si nos remontamos nosotros a 1594, el 12 de octubre, que es el inicio del culto a la Santísima Virgen, ¿por qué ese día llega en el barrio? No se llamaba Cisne, era un barrio de allí, un caserío. Llega la imagen el 12 de octubre de 1594. Traen los principales del Cisne desde los talleres de Diego de Robles, que estaban en Quito, ¿no? Llega el Cisne. Bendice esa imagen el sacerdote que estaba en Zaruma, Cristóbal Ortegón. Cristóbal Ortegón es un sacerdote muy letrado y muy importante que fue invitado para el sínodo que celebró Monseñor Fray Luis López de Solís en Loja en agosto de 1596. Consta los nombres, ¿no? Le bendice la imagen y allí es el primer favor de la Virgen. Cae la lluvia porque los indígenas ya estuvieron para abandonar esa región, porque había una plaga inmensa de ratas, la sequía era muy fuerte y ellos querían ya salir. Allí es cuando ellos en esos años de sequía, no y de pestes, ellos deciden salir. Una tradición dice que se apareció la Santísima Virgen a una pastorcita, Angelita Quichumbi. Y luego la segunda es que se apareció a los principales del pueblo. Meditando y viendo por qué la Virgen se aparece a los niños y a los ancianos. Es que la Virgen, ¿no?, ella lo que quería era proteger a la raza indígena, la familia, porque los niños, los ancianos, las personas integran la familia. La aparición de la Virgen es para proteger al indígena de entonces, la familia de entonces. Por eso es que un motivo que ha crecido tanto la devoción de la Virgen. Desde un inicio, le iban desde Loja, Zaruma, dice la historia, 20 leguas a la distancia. Iba la gente con qué? Los niños, jóvenes, personas maduras y ancianos. Iban en la peregrinación. Y de asistir la familia se fue dando generación tras generación. Y hoy constatamos
en la peregrinación de la Virgen de San Pedro, del Cisne San Pedro, ¿quiénes van? Las familias, los jóvenes, los adultos. De San Pedro a Catamayo, van familias. De ver las madres con sus niños, niños pequeños. Antiguamente, pues iban llevados en el hombro, en la espalda. Hoy van en los coches de los niños, ¿no? Pero van familias enteras, van jóvenes y van personas adultas. Mayormente de ver es el 20 de agosto, ¿no? Cuando van miles de familias. Es decir, que la Virgen del Cisne es de la familia. Se apareció para proteger la familia. Y por eso que en Loja la familia es fuerte todavía, a pesar que hay muchos males y muchas cuestiones que están destruyendo la familia, ¿no? Esa solidez de la familia, sobre todo en la provincia. Esa familia es donde nacen las vocaciones sacerdotales y religiosas, ¿no? No hay religioso o sacerdote o lo que sea, o militar o policía o profesional que no sea devoto de la Virgen del Cisne. Todo el mundo. No hay distinción de edades, no, de credos, de política, de nada. Todo el mundo le quiere a la Virgen del Cisne y de ver cómo va. Cuando llega la Virgen no hay distinción de nadie. Llegan a la catedral, a Loja, todo el mundo. Allí no hay distinción de nada, porque la Virgen es madre, madre de todos. Le decía que ella es madre, no, protege. Y aquí voy un poquito a la imagen, ¿no? A hablarle sobre el origen de la imagen. Cuando los cisneños fueron a Quito, fueron al taller de Diego de Robles. Diego de Robles les ofrece hacer la imagen y la hace a semejanza de la Virgen de Guadalupe. Así dice la historia. Pero aquí nos encontramos con un problema que después lo van a solucionar los cisneños. Le hace la imagen como la de Guadalupe de México, con las manitos puestas hacia el lado izquierdo. Esa imagen así llega en 1594. Y para celebrar los 40 años de devoción a la Virgen en el Cisne, no, la gente se da cuenta que todo el mundo, el campesino, el indígena, le trataba de mama, madre. El término común es mama. Yo recuerdo a los ancianos cuando estuve en el Cisne, decían mama del cisne, mama del cisne. Los lojanos, los aromeños y la gente de las ciudades decía reina. ¿Qué hacen los cisneños? Ellos deciden, traen un tallador que tallaba imágenes y le cambian a la Virgencita, a la imagen. Le cortan los brazos, ¿no? Que estaban unidos y le ponen dos brazos abiertos, con los brazos y las manos, ¿no? Todo eso en goznes. Le visten y le ponen en la mano izquierda el niño y en la derecha el cetro. Entonces allí le llaman reina por el cetro que le colocan y madre por el niño que lo lleva a su izquierda. Por eso que la Virgen, cuando hace Monseñor Arris Morales la solicitud para que el Vaticano, Roma, concediera la coronación, dice que solicita comedidamente este privilegio para la coronación de nuestra Madre y Reina del Cisne, que era como se le llamaba, se le invocaba todo. Y esa permanece, ¿no?, hasta 1980, en que por cariño, por verle los pelitos,
¿no? Toda la cabellera churonita, le dicen la churona del cisne. Claro que eso es por cariño, por amor, pero a ella cómo se le debe y debemos todos invocarle es como reina y madre del cisne. El de churonita es solamente por cariño, ¿no? O decir un piropo, pero ¿cómo debemos llamarle? Es reina y madre del cisne, que abarca todo, 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 ¿no? Lo que se expresa en las romerías o expresa la gente en las romerías, en las peregrinaciones, cuando va al santuario. ¿Cómo le piden? He oído personalmente, reinita, madrecita, mamita, ¿no? Mi reina. Es así como comienzan las oraciones y las peticiones de ellos. Ahora, vivir en el mismo santuario, pues uno allí siente y ve cómo es la devoción, ¿no? La devoción de la Virgen es no solamente popular, es de todo nivel de clase social la gente. Ya les digo, es de pobres, de ricos, no de políticos, apolíticos, de autoridades, de todo, porque es que el rostro de la Virgen es tan hermoso y bello que atrae. Hay una hermosa descripción que la hace el padre Riofrío cuando habla sobre la Santísima Virgen para expresar cómo es ella. Francisco Javier Riofrío, por ejemplo, dice, no, él es autor de ese libro titulado La advocación de Nuestra Señora del Cisne, y así describe la belleza de la imagen. La estatua de la Santa Reliquia, sin contar su escabel, mide 66 centímetros, siendo esculpida en cedro, de color rojo oscuro. Realza su hermosura el ovalado rostro y gracioso semblante. Su frente, que ostenta blancura de alabastro, es serena y espaciosa. Sus grandes abrillantados ojos expresan una amabilidad indefinible. Por eso es que muchos, asimismo con cariño, dicen la ojonita. Porque la mirada de la Virgen, primero, por ser sus ojos grandes, cautiva y atrae. Y sigue a las personas. ¿Y cuál si estuviese, dice, olvidado de su agraciado niño con mirar dulcísimo? Parece escudriñar nuestra miseria para remediarla. Son sus mejillas de un bajo color carmín, luciendo el matiz de las espigas en sazón. Su semblante, graciosamente sereno y apacible, expresa un movimiento noble y lleno de majestad, a la par que de ternura e inefable solicitud. Bien podríamos decir al contemplarla como el sabio Salomón: oh, cuán hermosa eres, amiga mía, cuán hermosa eres, tus ojos son como de la paloma, de mirar sencillo y pundoroso. Las facciones todas son bien proporcionadas, suaves y delicadas. Sus labios finos, las cejas en negro azabache y bien arqueadas, en suma, tiene el aire de una reina y el atractivo de una madre. Lo que les decía, cómo es el trato de reina y de madre. Y estamos ya en nuestro segundo bloque de su programa Conversemos, hoy sábado 16 de agosto, en el que estamos acompañados del padre Nilo Espinosa desde Loja, para hablar sobre esta advocación tan querida en nuestro país e incluso en el extranjero, que es la Virgen del Cisne, la Churonita, como de cariño muchas veces la llamamos. Y el padre nos ha estado contando cómo es que nace esta advocación en el país, esta devoción religiosa, ¿no? Para eso tenemos que retroceder hasta el año de 1594, en esta época en la que, como nos comentaba el padre, en ese sector estaba
sequía, plagas, y esto llevó a, como siempre pasa, ¿no? En momentos de desesperación, a querer, a los pobladores de ahí querer dejar ese sector. Pero nos contaba el padre que hay dos versiones. La una dice que se apareció a una pastorcita, la Virgen, en la advocación que luego sería del cisne, o también la otra versión que se apareció a los dirigentes de ese sector, de ese caserío. Y esta advocación ha crecido con el tiempo. Tenemos una hermosa basílica construida ahí en el Cisne, y el amor que le prodiga todo el pueblo ecuatoriano a esta advocación, a Nuestra Señora, Reina y Madre del Cisne. Podemos conversar, padre, y seguir en este coloquio tan interesante sobre cómo nace esta advocación y cómo va la Virgen Santísima guiando el camino de cada uno de nosotros en nuestra vida. Bueno, retrocedamos algunos años. El 17 de mayo de 1596, Monseñor Luis López de Solís está presente en la doctrina de Ambocas, visitando la imagen de María, que se encuentra en su capilla. Ahora vamos a ver esto de capillas. ¿Cuántas iglesias se han levantado? La primera capillita, que la construyeron a partir de 1570-80, era para el doctrinero, ¿no? Para darle su posadita, celebraban sus sacramentos. Y esta capillita, tipo indígena, sirvió hasta 1616, en que Zorrilla, el oidor, pide que la imagen sea trasladada a Chuquiribamba, entonces se llamaba Chucumbamba, sea trasladada, pero como 3 veces antes habían dado órdenes y los indígenas fueron a Chuquiribamba, tuvieron que regresar, otra vez no les hicieron caso, entonces mandó este oidor a quemar las casas. Quemó las casas, la capilla, se fueron a Chuquiribamba. Llegando en Chuquiribamba se desata una tempestad tan fuerte que dice la tradición, la historia, que sacaba los árboles de raíz. Y este gesto, esta imagen de un árbol tronchado, está en el escudo de la provincia de Loja, porque lojano pues se debe a la Virgen. La segunda capilla comienzan a construirla al regreso de 1616 hasta 1700 que dure esa capillita. En 1700 ya están los franciscanos. Y entonces comienzan a construir la tercera iglesia, que fue la que conocí yo en 1956. Y la derrocaron en el 64. Era estilo colonial. Es la tercera iglesia que la derrocaron porque justamente donde estaba colocada esta iglesia tenían que ir las torres de la actual basílica. Se derrocaron toda esa hermosa iglesia antigua, tipo colonial, y se levantó la basílica actual, que es la cuarta iglesia. La tercera la levantaron los franciscanos, ¿no? La adornaron muy bien y colocaron el retablo tallado en estilo churrigueresco, ¿no? Y dorado. Está actualmente colocado en el coro de la actual basílica. Eso lo coloqué yo. Y la basílica actual, ¿no? Se construyó en el 34, los oblatos se hicieron a cargo en el 44 y se terminó en el 78. Allí fue bendecida y consagrada la iglesia, fue declarada Basílica Menor del Cisne, ¿no? De María del Cisne, y luego es la basílica actual donde se celebra el culto, se le rinde el culto a la Virgen, pero resultó muy pequeña. Y con Monseñor Alberto Zambrano
en el año 80, decidimos comenzar a levantar, a construir todo el campo mariano, donde actualmente se celebran las grandes misas campales, ¿no? Donde se le rinde el homenaje a la Virgen, las vísperas, ¿no? Celebran los priostes las fiestas, los bailes, la música, todo, y se le cerró todo lo que es el santuario. Basílica, campo mariano, y luego los edificios que ocupan actualmente las hermanas y los 2 edificios que ocupan el padre, los sacerdotes, que son el centro de espiritualidad. Padres, la historia de la Virgen del Cisne es una combinación de fe, pero también de milagros. Y usted, que estuvo tantos años ahí, debe haber sido testigo de tantas peticiones a nuestra Madre que fueron respondidas, ¿no? Yo leía que uno de los milagros que se atribuye a la Virgen del Cisne es la protección de la ciudad de Loja durante la guerra del 41, cuando se dice que una espesa neblina envolvió a la ciudad protegiéndola, ¿no?, de un bombardeo. Sí, eso sí, los testigos me cuentan esto, me contaban, pues no, porque ya están muriendo los más. Otra de la protección de la Virgen en el año 48, siendo presidente Galo Plaza, gobernador de Loja era Julio Yegüen. Y entonces llegó la plaga de la langosta, venía del sur, llegó hasta Malacatos. Trajeron a la Virgen del Cisne, ¿no? Llegaron órdenes y todo un equipo para exterminar la plaga, que se trasladaban a la madrugada para matar en Malacatos con llamas, ¿no? Al otro día amanece, había desaparecido la plaga. No supieron dónde fue a parar. Eso fui testigo yo, que me contaban todos directamente. Y milagros de la Virgen, ¿no? Le voy a contar uno. Un matrimonio, que no digo de dónde, ya 3, 4 años y no tenían hijos. Llegaron a esto, bueno, si no tienes hijos, yo lo que necesito es un hijo, así que nos separamos. Ya prácticamente el esposo había decidido, hicieron lo último. Fueron a pedirle a la Virgen, estuve yo. Ya me contaron el problema y me dice, padre, ¿qué hago? Dije, tenga fe, pídale a la Virgen. Yo le dije, pues que usted quiere un niño, tenga el vestido del niño de la Virgen. Le di un vestidito. Y le dije, póngaselo en el vientre, llévelo todo un tiempo y pídale a la Virgen que le regale un hijo. Pasados los meses, llega el mes de agosto, la señora embarazada, 7 meses. Me saluda, padre, y dice, vea, voy a tener un niño. He venido a cumplir la promesa y mañana salgo a pie. Y digo, pero señora, es una imprudencia. Dice, no, dice, este hijo tiene que cuidar a la Virgen. Ella me lo regaló y a ellos se lo entregó. Muy bien, pasado eso, el día 17, yo caminaba, llegaba a parte alta y la veo a la señora descalza por la carretera nueva, no, toda lastrada. Y esa pobre señora ya le salía sangre de los pies. Le digo, señora, por favor, ya la Virgen le acepta todo, pero hay que ser moderados en este aspecto. Dijo, no, le he ofrecido dejarle a ella en Loja. 3 días, embarazada de 7 meses, descalza, fue la señora. Cuando los meses llegó, me dice, quiero que bautice a mi hijo. Y sabe, a falta de que nunca tuvieron 3 hijos. Y son verdaderamente personas influyentes. Han actuado en política, en economía, todo. Y ellos siempre anuncian y pregonan que la Virgen les dio ese milagro. Y así, ¿cuántos milagros? ¿No? ¿Cuántos milagros ha hecho la Virgen?
Una cosa que les voy a contar, que no son milagros, pero son hechos de la vida. A mí me tocó trabajar lo conocí a Monseñor Nicanor Roberto Aguirre, después a Monseñor Riofrío. Actué ya con Monseñor Luis Crepos Chiriboga, después Monseñor Zambrano, Monseñor Ugolino Serazuolo, Monseñor Julio Parrilla, que trabajé actuando en la diócesis. He visto yo, no digo quién, pero llorar a los obispos. ¿Por qué? Porque primero la gente, cuando viene pidiendo y suplicando y caminando, acompañando a la Virgen. Se les ve sus ojos que expresan tristeza, a veces alegría. Es decir, son sentimientos encontrados. Pero todo eso van hablando, van hablando. ¿Qué le dirán? Solo la Virgen sabe. Pero les digo que vi llorar a obispos. El 1 de noviembre siempre se despide la Virgen de Loja y parte de regreso por Catamayo. En Loja hay una misa a las 6 de la mañana, 7 en punto sale hacia Catamayo y todo Loja viene a despedirle. ¿Cómo lloran? Con gusto, con tristeza. No, se despiden todo y ver llorar a la gente. Recuerdo un obispo, se sacó los lentes, se secó las lágrimas y me dijo, esto no aguanto. Se ve cuánto la gente le ama y cuánto la Virgen ama a su pueblo. Por eso, que todos los obispos han sido amantes, digamos una palabra exagerada, amantísimos de la Santísima Virgen. Desde el mismo, ¿no?, Fray Luis López de Solís, él estuvo en el Cisne, le fue a dar gracias a la Virgen, porque él cuando vino en el 596 a Loja, vino a celebrar el sínodo, se enferma y entonces va al Cisne el 17 de mayo de 1596, ¿no? Le da gracias por los favores recibidos respecto a su salud. Y allí parece que Monseñor Luis López de Solís es quien le bautiza al cisne y a la imagen, al lugar y a la imagen de cisne. ¿Por qué? Porque entonces Monseñor Luis López de Solís, cuando era agustino, religioso agustino, en Europa, en España, allí en toda Europa estaba floreciendo esta Real Orden de los Caballeros del Cisne. Y él pertenecía a esta orden. Cuando es consagrado obispo, viene a Loja, se va al Cisne, supongo que vio alguna semejanza en la montaña, en la imagen, y le bautiza del Cisne. Y desde allí le conocemos como la Virgen del Cisne. Pero miren ustedes que a lo largo de los 50 o casi 100 primeros años, se le quiso cambiarle el nombre. Se le quiso poner Virgen del Rosario, Virgen de las Nieves, Virgen del Tránsito, tantas, hasta Virgen de Guadalupe. Yo tengo en mi archivo una estampa de 1930 en que dice imagen de Nuestra Señora de Guadalupe del Cisne. Así se la conoció muchos años, como la Virgen de Guadalupe del Cisne. Y a partir, ya les dije, de la solicitud de Monseñor Arris Morales, se le llama la Virgen del Cisne. Queda solamente este nombre, ¿no? Por eso ya les conté esto de Monseñor Luis López, del padre Cristóbal Ortegón, ¿no? Y luego, como los visitadores que venían de España mandaron a quemar el pueblo. ¿Por qué? Porque no querían que estuviera en el Cisne. Les voy a contar algo que está en la historia. Dice que en 1627, ¿no?, vine a Loja el tremendo visitador licenciado Diego de Zorrilla,
y temiendo que sus órdenes fuesen transgredidas como fueron las de Meneses, dictó un auto disponiendo que todos los ranchos y viviendas del pueblo del Cisne fuesen condenadas inexorablemente al fuego, para que nadie tuviese ni el pensamiento de retornar al Ca. Que el indio abandonase la reducción, fuese conducido inmediatamente por la fuerza, sin prejuicio de hacerse pagar una multa, ¿no? Y en caso de reincidencia, sea enviado a trabajar en los obrajes de la provincia de Alausí, en Riobamba, o en las fábricas que el rey tenía establecidas en Guayaquil, donde había que trabajar por 2 años sin otro jornal que la comida. Aquí viene un hermoso comentario. Y los doctores, dice Matobelle y Río Frío, Matobelle es cuencano, paisano de ustedes, afirma rotundamente que fue tanta la tenacidad de Zorrilla que efectivamente hizo incendiar todas las casas del pueblo del Cisne, inclusive la primitiva y pajiza iglesia tan querida por los indefensos indiecitos, y que los huracanes repitiéronse no solo por una segunda o tercera vez, sino por cuántas eran los cisneños forzados a dejar su pueblo. ¿Cuándo aparecen los franciscanos? Dice, en 1632 aparece la orden franciscana como los doctrineros del pueblo del Cisne o de Ambocas, que era la doctrina de Ambocas, ¿no? Ya les dije a ustedes la modificación que le hicieron a la imagen de la Virgen en 1934. En 1647 se termina de construir el segundo templo y hacen presencia más activa los misioneros franciscanos. En 1602, en mira el crecimiento de peregrinos y devotos de Nuestra Señora del Cisne, y por orden del visitador de franciscanos, el padre Juan Crisóstomo de Granda, textualmente dice, se le manda al padre doctrinero del Cisne que de ahora en adelante todas las limonas que cayesen las ponga en la casa de depósito, sin consentir que persona alguna las toque, trueque, ni que con pretexto alguno, sino que se vaya recogiendo para costear el tabernáculo de la Santísima Virgen, que es el que por ahora insta más. Se inicia la construcción del tercer templo, que es más amplio, cuyas dimensiones son 41 metros de largo por 75 de ancho. Trabaja todo el pueblo y reciben a la ayuda muy especialísima del capitán Pedro de la Vega. Ese templo fue embellecido por el vicario de la diócesis de Loja, Juan Bautista de la Cueva, en 1750, por orden del arzobispo de Quito, Juan Polo Nieto del Águila. Ustedes que me están escuchando, si alguna vez vienen por Loja, visiten el Museo de las Monjas Concepcionistas, que queda en la calle 10 de Agosto y Bernardo Valdivieso, junto al Banco de Pichincha, en el pleno centro de Loja. Allí existe un cuadro, ¿no?, mandado a pintar por Juan Bautista de la Cueva. Se dice que es el primer cuadro de la Virgen del Cisne. Fue mandado a pintar en 1750. Nosotros vemos así tantas cosas, ¿no? El obispo de Quito en 1720, Luis Francisco Romero, expide un auto ordenando al padre doctrinero que se aplique a perfeccionar la obra de la iglesia y torre de Nuestra Señora del Cisne. En febrero del 12 de 1720, ¿no?, allí vamos a ver que da el municipio unos requisitos para que salga la imagen a visitar a sus pueblos. Veamos nosotros que hasta esta época, más o menos hasta inicios de 1800, el municipio de Loja tenía que ver todo, las salidas y recorridos de la Santísima Virgen. El cabildo dice, a título de patrono o protector del Cisne,
conocía del asunto valorando las causas y resolvía según su conveniencia. Tenían que hacerle una solicitud los pueblos, las personas que querían que visitase la imagen. El cabildo se dirigía oficialmente al cura vicario de la matriz, solicitando su intervención y aquiescencia para efecto de proceder al traslado de la imagen. Es decir, primero trataba el municipio, luego pedían consentimiento al cabildo eclesiástico. Si concedía el permiso, entonces el cabildo mandaba que se fijen públicamente boletas o avisos al vecindario con indicación del día y hora del ingreso de la bendita imagen a la ciudad. Luego encargaban al proveedor del municipio los gastos del culto, nombraban un representante del cabildo para que vaya acompañando al cisne, la saquen la imagen, ¿no? Y luego disponían el ornato de la ciudad o de los barrios. Y luego pues trasladaban la imagen a esos lugares. Aquí es lo que va más o menos estructurándose ya las romerías. La primera romería, ¿no? O las salidas de la Santísima Virgen, ¿no? Eran del Cisne, Tesalia, Chuquiribamba, Taquil, El Valle, en Loja y luego la iglesia de San Francisco, porque los franciscanos la administraban o cuidaban de la Santa Imagen. El segundo recorrido, cuando ya existe la carretera, ¿no? Es el Cisne, San Pedro, Trapichillo. Oirán bien, ¿no? Hacienda La Toma y Loja. Cuando Loja Catamayo se parroquializa, pierde la importancia el Trapichillo. Y entonces ya la imagen viene directamente de San Pedro, La Toma, se llamaba así, el barrio, ¿no? Mayor, más grande que Trapichillo, La Toma y Loja. La Toma era una hacienda que tenía una capillita. Esa fue de los padres jesuitas, que ellos llegaron a Loja en 1726 y fueron expulsados de Loja por Carlos III en 1767. Luego esa hacienda quedó en manos de una familia Arias, que los herederos actualmente la tienen. Vamos nosotros a ver que los papas han enriquecido, ¿no?, la devoción de la Virgen. Por ejemplo, el 30 de septiembre de 1751, el Papa Benedicto XIV concede indulgencia plenaria y remisión de sus pecados a quienes verdaderamente arrepentidos y confesados recibieren el Santísimo Sacramento de la Eucaristía el primer día de ingreso a la cofradía. La cofradía era una especie de sociedad, ¿no? Era dirigida por la iglesia y era el culto que daban a la iglesia, pero tenían posesiones, ¿no? Y la cofradía nace en el Cisne con el mismo fray Luis López de Solís, que le establece y crea y da un sentido oficial a la cofradía. En enero de 1759, el Papa Clemente XIII agrega la cofradía de Nuestra Señora del Cisne a la archicofradía, a la prima primaria de la Anunciación en Roma, disfrutando de todos los privilegios concedidos por los romanos pontífices. Es decir, que el cisne era conocido ya en Roma, en casi todo el Ecuador y el norte del Perú, porque la imagen de la Virgen del Cisne visitó Piura, Chira, y en Chira le regalaron una finca a la Santísima Virgen, ¿no? En 1762, ¿no?, el corregidor Ignacio Checa presenta las cuentas que anualmente el Cabildo de Loja destinaba a las fiestas en honor de Nuestra Señora del Cisne, según consta en los archivos del municipio. Claro, como el municipio, el Cabildo dirigía todo, cuidaba todo,
también se hacía cargo de los gastos. En 1766, según consta en los archivos municipales, en sesión celebrada en la población del Cisne, oirán bien esto, el cabildo le declara a la imagen de la Santísima Virgen bajo la advocación del Cisne, jurada protectora de Loja y su provincia. A la Madre de Dios le declara así en su advocación del Cisne, en gratitud por los innumerables favores recibidos de Nuestra Señora. Y aquí vamos a ver nosotros cuántos favores recibió la Virgen, ¿no? Y cuántas veces visitó en esos años antes de la colonia y en la colonia, ¿no? Visitó la Virgen Loja en 1690, en 1724, 1765, 1815, 1822 y 1825. En 1822 hay un encuentro hermosísimo. El libertador Simón Bolívar estaba en Loja y la imagen de Cisne estaba en Loja. Y aprovechan en ese entonces los lojanos, ¿no?, para solicitarle a Simón Bolívar que por favor, él como presidente nato, ¿no?, de la República, ordenara que salga la imagen de la Virgen del Cisne, del pueblo del Cisne, se traslade a Loja y que se celebrara la fiesta el 8 de septiembre. Simón Bolívar no les dio ninguna respuesta. Él piensa, recapacita, y el 28 de julio de 1829 ordena a José de Espinel, que era su secretario en Guayaquil, que redacte un decreto que ordena que la imagen salga en agosto, el 10 de agosto, hasta el 22 de septiembre, estuviera en Loja, para celebrar la fiesta en honor a la Virgen del Cisne. Y textualmente dice el decreto, ¿no?, para mejorar la economía de los pueblos desgastados por la guerra de la independencia. ¿Por qué esto? Porque vio una devoción a la Virgen, la asistencia de tanta gente, miles de miles. Además, era una tradición en tiempo de la colonia que casi en todos los pueblos se celebraban las fiestas. Y en torno a la fiesta religiosa había la fiesta también comercial. Yo recuerdo, ¿no?, acá en Celic, en Cariamanga, ¿no?, Catacocha, fiesta religiosa y comercial. Simón Bolívar se dio cuenta de esto y vio, por eso es que da el decreto. Pero este decreto de Simón Bolívar fue modificado por Juan José Flores, porque los cisneños reclamaron. Si salía el 10, ya no había la fiesta el 15. Entonces Juan José Flores pone la salida de la imagen el 17 de agosto, ¿no?, hasta que permanecía la Virgen hasta septiembre. Pero en Loja se quedó hasta el 6 de noviembre y retornaba el 6 de noviembre. Pero Monseñor Riofrío, Juan María Riofrío, ¿no?, él pide que la imagen salga el 1 de noviembre hacia Catamayo. En Catamayo permanezca 4 o 5 días y el día 6 vaya a San Pedro. Y es el itinerario que sigue ahora, padre, vigente, ¿verdad? Sí, ese itinerario sigue. Viene del Cisne, sale el 17 de agosto. Llega a San Pedro, descansa en San Pedro, el 18 sale a Catamayo, está en Catamayo el 19 y el 20 llega a Loja. Y tenemos... Al regreso, el 1 de noviembre sale de Loja a Catamayo, está hasta el 6 de noviembre y el 6 de noviembre sale Catamayo, San Pedro,
Y el 17 de noviembre va el cisne. Llega el cisne y se queda allí. Pero antiguamente, ¿no? Como el cisne dependía de Chuquiribamba, la imagen el día 20, ¿no? Iba al Chuquiribamba. Pero en 1934 los cisneños dijeron no, la imagen de nuestra reina no va más. Hubieron problemas, obstáculos, y desde allí la Virgen nunca más ha ido a Chuquiribamba. Hermosa La toda la última historia, padre, que usted nos cuenta. Tenemos un mensaje de un oyente que nos comparte un milagro obtenido a través de la intercesión de la Madre del Cisne. La fe mueve montañas. Mi tío tiene la devoción de ir a visitar a la Virgencita del Cisne todos los años. Nos invitaba a viajar con él cuando era niña. Íbamos mi abuelita, mi mamá y yo con él. Mi tía sufría de la columna y no podía viajar, pero yo tuve un sueño en donde la Virgencita me dijo, dile a tu tía que venga para sanarla. Y ella ese año se fue y efectivamente se sanó. Como cuántos milagros la Virgen Santísima nos alcanza por su intercesión. Cuántos milagros podemos contar, innumerables serán. Les invitamos a que vayamos a esta pausa musical y luego estaremos en nuestro último bloque. Regresamos. Y una de las cosas que me impactó mucho fue algo que usted dijo, padre, que Nuestra Señora del Cisne une a las familias, ¿no? Y lo hermoso es, como usted comentaba, ver cómo en la procesión están familias, la mayoría son familias, ¿no? Son familias, y ese es justamente lo que hoy necesita la humanidad, lo que hoy necesita nuestro país, volver a ese núcleo que es la familia. Bien decía usted, de esa familia es la que salen las vocaciones religiosas y sacerdotales. Lamentablemente la familia en estos días está siendo muy atacada, muy destruida por tanta cosa que el mundo nos ofrece, Padre. Muy bien. Como ya estamos casi a tiempo avanzados, tengo de los datos de que en 1755 se pide a los padres franciscanos se entregue el santuario del Cisne. La doctrina pasa a ser administrada por el clero diocesano y el primer párroco fue el presbítero Juan de Torres Hinojosa. En septiembre de 1779, en la primera mitad del siglo XVIII, la tradición oral nos da a conocer que en los muros del templo existían hermosísimos frescos que manifestaban los favores recibidos por mediación de María, como lo atestigua el padre jesuita español Berna del Recio. Visitando el santuario escribe, vi este santuario y predicando en él me recreé con ver sus muros muy bien pintados. Claro, lo malo que acá no había las técnicas tan avanzadas, se pintaron sobre el adobe, sobre tierra. Y como el cisne es húmedo, ¿no? Se comenzaron a destruir. Yo cuando fui por primera vez, ya muchacho todavía, en 1958, yo asistí a las misas en la capilla antigua, en la iglesia antigua. Y allí vi en la sacristía un hermoso cuadro que no lo pudieron rescatar por este sistema, ¿no? En el mes de septiembre de 1779, una terrible peste, nos dice, azota a los pobladores de la ciudad de Loja. Según lo narra el mayordomo de la urbe, Francisco Terrazas de Arriola, para demostrar la magnitud del flagelo. Dice, hallándose al presente muchos enfermos de peligro, agonizando unos, sepultándose otros sacramentándose y finalmente todos descompuestos y despavoridos. Tanta era la situación lamentable del distrito que éste se vio obligado a solicitar como último recurso al cabildo, justicia mayor y corregimiento, el patrocinio
de la preeminente reliquia de Nuestra Señora del Cisne, protectora de este devoto vecindario. Solidario con la petición tan oportuna, el vicario Miguel de los Ríos Aguilera permitió su urgente traslado a la ciudad a cargo del rector del santuario, Juan de Torres Hinojosa, y con colaboración también del cabildo presidido por Francisco de las Heras, Río Frío. Todo fue preparado debidamente para tan materna y querida visita. Capellán y custodio de la Sagrada Imagen, el padre Agustín Ludeña, a más de un juez, arreglo de novenario de rogativas y gastos de culto a cargo del mayordomo Francisco Terrazas y carteles de convocatoria para conducirla. Apenas fue la entrada triunfante de la Sagrada Imagen en la ciudad el 27 de septiembre de 1779, cuando la peste cesó en su rigor y los ciudadanos se obligaron a costear toda la artística y riquísima laja del frontal de plata que hoy sirve de preciado ornamento en el altar principal del santuario. Este frontal de plata más o menos mide unos 2 o 2 metros de alto por 1 o 1,20 de alto. Este quedó colocado en 1980 en el Museo del Cisne, con toda la platería que habían entregado hasta entonces en el santuario. Unos incensarios, unas 2 o 3 mariolas, marcos para las sacras del altar, y no recuerdo más. Todo eso, miren ustedes, Loja les regaló el frontal de plata del altar. Este ha venido algunas veces en exhibición a las ferias de Loja. El 1 de enero de 1823, tal fue la desolación que produjera la sequía en el sector norte del corregimiento con sus parroquias y en la provincia y ciudad de Loja, que el procurador general el 9 de enero de 1823 se vio obligado a pedir al vicario la visita de la reina y madre del Cisne. Todo estaba afectado por la ruina de sus labranzas y por la ardencia de los soles irritados. También su clima y sofocada la naturaleza, lo que nos hace padecer el estrago de gravísimas enfermedades epidémicas. Entonces sí, Nuestra Señora se dio el lujo de recorrer toda la vicaría de parroquia en parroquia. Es uno de los primeros recorridos que hace la imagen de la Virgen del Cisne a la provincia de Loja. No. Hasta dice, limpiar de todo mal a su pueblo y arrepentido de sus pecados. Y solo terminado el flagelo, retornó contenta a su casa. La convicción arraigada hondamente en el pueblo lojano de que Nuestra Señora del Cisne lo podía todo, suplicándolo a su divino Hijo Jesús, se mantiene firme en lo sucedido en los años de 1724, 1765 y 1815, durante los cuales las sequías tan alarmantes que los gobiernos civil y eclesiásticos de Loja se vieron obligados a abastecerse con provisiones de alimentos traídos de los recogiendo o de los regimientos de Cuenca y Piura, y hubiese sido el desastre irremediable de no intervenir la oportuna presencia de Nuestra Señora del Cisne. Es decir, que Loja y su provincia siempre han sufrido estas sequías. Y aquí doy un datito. El padre Max Celi sacó un libro para recordar los 400 años de amor a la Virgen del Cisne. Es culto a la Virgen del Cisne. Este libro, lo digo porque me contó el autor, el que hizo la presentación del libro, el doctor Félix Paladines.
acudió a un congreso a Rusia, donde trataban esto de las sequías. Y él fue llevando estos datos de las sequías que se habían dado aquí en Loja. Y allá probaron científicamente que era la pura realidad. Es decir, que la Virgen siempre ha protegido a Loja. Lo que se ha escrito sobre los milagros de la Virgen no son sencillamente cuentos o narraciones, son realidades que se han sucedido. Ante los terremotos acontecidos en 1749, 1752 y 1700 y 1858, se pudo sentir la protección y cobijo de la Virgen del Cisne, jurada protectora de Loja. Padre, eso quiere decir que en todo instante nuestra Madre ha estado protegiendo a Loja y también a todo nuestro país, y como una buena madre también vela por todos los hijos del mundo. Y yo creo que la mayor muestra de amor que podemos dar a nuestra Madre del Cielo es nuestro testimonio de vida. Pidámosle a ella que interceda por todas las familias y por la vida, especialmente la vida de los no nacidos. Queremos agradecerle, Padre Nilo, por este relato tan hermoso, por habernos hecho conocer más de la historia de la Virgen del Cisne y también por el tiempo que nos ha acompañado en el programa. Yo quisiera robarles unos minutitos para decirles lo que me sucedió en Cuenca. Cuando era obispo, Monseñor Luna Tobar habló con Monseñor Ugolino Serazuolo y le dijo: Ugolino, quiero que me hagas un favor. La Virgen quiere venir a solucionar el problema de la Josefina. No me niegues, préstame la imagen. Fuimos llevando la imagen histórica, la hecha por Diego de Robles. Acompañamos Monseñor Loaiza, mi persona y un padre oblato. Llegamos a Cuenca, la tarde era una cosa imposible desde Tarqui hasta la misma catedral. Al otro día fue a este lugar de la Josefina, recorrió en helicóptero, ¿no? Monseñor Luna, y solamente la imagen. Y a los pocos días se tomó la resolución del arreglo de la Josefina. Yo vi en Azuay, en Cuenca, ¿no? De manera especialísima, cuánto le habían querido a la Virgen. Vi lágrimas, escuché milagros, cuántas cosas. Para mí fue una cosa las más grandes. Luego de Quito también, ¿no? Y en algunos pueblos. Pero quiero dejar claro que las grandes fiestas de Loja, tanto el 15 de agosto en el Cisne como el 8 de septiembre en Loja, las hace en gran parte y la mayoría el pueblo de la Azuay. Y claro, ¿por qué es esto? Porque antes el Cisne dependía de Cuenca en la administración religiosa. Y lo último es que cuando firmó el decreto Simón Bolívar, no lo entregaron a Loja, lo entregaron a Cuenca, porque entonces dependíamos del obispo de Cuenca. Y los cuencanos, la autoridad eclesiástica, tuvieron a bien traernos ese documento firmado por Espinel, ¿no? Que es el decreto de Simón Bolívar. Lo entregó el 8 de septiembre de 1930, cuando era coronada la Virgen del Cisne. Y ese decreto reposa en el santuario del Cisne. Son dos gestos que en realidad han demostrado cuánto Cuenca debe a la Virgen y cuánto ha hecho la Virgen por los cuencanos. Gracias. Ahora sí les agradezco a ustedes. Gracias, Padre, por compartirnos toda esta historia maravillosa, y queremos recordar a nuestros oyentes que Radio María va a cubrir la romería de Nuestra Señora del Cisne desde el día de mañana hasta el miércoles 20 que llega a Loja. Les invitamos a sintonizarnos, acompañarnos para aquellos que no puedan ir a Loja, acompañarnos desde lo que la radio va a estar emitiendo. También le queremos agradecer una vez más, Padre Nilo, y le pedimos que para despedirnos nos dé la bendición, por favor. Ya, pues en nombre de Dios Padre y también de la Santísima Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Que Dios Trinidad y la Virgen Madre de Dios nos proteja y nos bendiga. Amén. Muchas gracias, Gracias a Padre. todos. Y con ustedes será hasta el próximo sábado. Buenos días. Buenos días.